En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la forma más sencilla en que todo un libro llamado Biblia comenzó a escribirse. La Biblia no habla, no investiga, no da justificación de la existencia de Dios. Solamente da por sentado de su existencia. En el principio, dice Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Para mí es un honor querer compartir con usted uno de los evangelios más hermosos que se encuentran dentro de esas sagradas escrituras. En el capítulo número 1 de Juan hay algunos versículos que quisiera durante estos breves minutos compartir con usted. Pero quisiera que observara primeramente que el versículo 1 del capítulo 1 de Juan dice: en el principio ya existía el verbo. Es interesante que Juan sigue la misma metodología del escritor Moisés en Génesis 1:1. Porque ya Moisés comienza inmediatamente a marcar que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo plantea como un creador en acción. Pero aquí, partiendo de la realidad de un Dios existente, lo que dice Juan es que en el principio ya existía el verbo. Juan está intentando mostrarnos cómo dentro de la esencia de la divinidad hay una personalidad muy diferenciable llamada en este texto el verbo. El verbo estuvo, dice, según Juan, en el principio prácticamente con Dios, ya existía con Dios. Es decir, que cuando pensamos en ese Dios creador de Génesis 1:1, tenemos que entender a la luz de Juan 1:1 que ese Dios creador en su esencia tiene la palabra, tiene el verbo, tiene el logo de Dios. Tiene esta palabra que el texto lo plantea como el verbo. Dios está queriendo que nosotros comprendamos que en su sola existencia Él siempre ha tenido una comunicación. Dios se ha comunicado. Dios ha estado en comunicación. Dios ha sido dentro de sí mismo, dice el texto aquí, Dios ha tenido junto a Él al verbo de Dios. Ahora, en el verbo, dice la Escritura, estaba con Dios. Este verbo estaba con Dios. Y es interesante que el verbo eterno de Dios es un verbo que siempre ha estado y ha sido coeterno con el Padre, con el Espíritu Santo. El verbo eterno de Dios es coeterno, siempre ha estado, siempre, en esa sola esencia de la divinidad. Cuando nosotros como seres humanos pensamos en un Dios o pensamos en Dios, realmente no deberíamos de desligarnos que Dios es un Dios existente, con comunicación, con un verbo contundente para comunicarse si hubiera necesidad con su creación. Y eso es lo que a mí me impresiona de la Escritura, que la Biblia revela que este verbo, en realidad dice el verbo número 1, verso 1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios es un Dios que quiere que ahora el ser humano tenga una claridad de que el verbo siempre ha estado con Dios, pero también que el verbo tiene esa naturaleza divina. Por eso había dicho anteriormente que es coeterno con el Padre. Y por eso de una vez aclaro que es coeterno juntamente con el Espíritu Santo. La revelación de todas las Sagradas Escrituras es importante para usted y para mí entender que en la sola esencia de la divinidad hay una claridad entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu Santo. Hay una claridad porque Dios quiere comunicarse con el ser humano. Dios quiere comunicarse con usted. Cuando nosotros finalicemos esta reflexión, usted va a encontrar cuán importante es entender, no solo en su mente, pero en su espíritu,
espíritu, la naturaleza que Dios nos revela. Dios no quiere que solo pensemos en función de Él como un creador. Dios es un Dios que desea comunicarse. Él desea relacionarse. El verso número 2 dice que este verbo estaba con Dios en el principio. Y querido amigo, esto nos muestra en realidad que en Dios hay comunidad. En Dios hay comunión. En Dios hay una comunidad trinitaria. El Dios realmente que propone las Sagradas Escrituras es un Dios de comunidad. No es un Dios que quiere estar allá aislado, enojado, dispuesto a quebrar o a destruir o a consumir con fuego todo aquel que se interponga en su camino. La naturaleza de Dios es comunidad. Y quizás usted ahora me podrá entender un poco mejor porque yo quiero guiarlo, quiero introducirle a una de las más grandes verdades de todas las Sagradas Escrituras. Dios es un Dios que se comunica en comunidad. Y cuando Dios estuvo, imagínense ustedes viviendo toda esa eternidad, una comunidad trinitaria en la cual, como dice uno de los teólogos, habitó en una danza eterna. Imagínense ustedes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, una Trinidad comunitaria disfrutando de comunicación eternamente. Cuando Dios realmente nos va a enseñar el texto ahora, va a crear todas las cosas. Nosotros vamos a aprender que en realidad Dios es un Dios que se comunica. Es un Dios que es creador. Es un Dios que vive en comunidad. Y es un Dios que quiere tener comunidad con su creación. Pero déjenme antes marcarles lo que dice el versículo número 3. Porque el verso 3 revela que de Él, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Y sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Ese Dios, el Dios creador, realmente ha creado todas las cosas desde el principio. Y las ha creado para la propia gloria de su nombre. Él no solo habitaba entonces en una comunidad trinitaria, Él no solo tenía una comunión íntima, una fiesta trinitaria, Él no solo tenía una comunidad con comunicación, pero además, cuando Él crea todo ese vasto universo que Él ha creado, realmente, déjenme ir al punto, pero cuando Él crea lo más precioso de toda su creación, cuando Él crea al ser humano, entonces usted ahora puede entender cómo es que ese Dios comunitario ahora desea realmente tener comunicación y tener comunión con su creación. Y estimados amigos míos, hay un versículo que a mí me encantaría leerles en esta oportunidad que se encuentra en Isaías capítulo 45. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. De ningún lugar, desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Yo soy el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Vean qué tremenda consistencia bíblica tenía el pueblo de Israel. Porque este profeta Isaías habló centenares de años atrás con el pueblo de Israel. Fíjense que Isaías existió, por ejemplo, 700 años antes de que Jesucristo apareciera. Antes de que ese verbo se hiciera hombre, ya Isaías había hablado de que Dios realmente ha creado al hombre y lo ha creado precisamente para que viva en esa comunión con su creador. Dios nunca creó la tierra para que estuviera vacía.
Toda esta riqueza, todo este mundo maravilloso, todo este vasto universo, Dios lo ha creado con propósito. Con el propósito de comunicarse con su creación. Con el propósito de que allí adentro de esa creación el ser humano juegue, disfrute, viva, se relacione con su creador. La intención de Dios fue que el hombre realmente viviera en un jardín. Esta fue la voluntad más maravillosa de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea en una condición perfecta, maravillosa, era un jardín hermoso. Le crea a su mujer, Dios creó al hombre para que vivieran y se fructificaran y multiplicaran y llenaran toda su vasta creación para siempre y por siempre. Esa fue la intención de Dios. Pero el hombre falló en esa comunión. Falló en esa comunicación con su creador. Dios fue contundente, Dios habló claro al hombre. Dios le dijo: mira, te he dejado en este hermoso lugar, voy a dejar este árbol para probarte. Nunca comerás de este árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el hombre falló totalmente ante el Señor. Y la desgracia vino. Y ahora, cuando usted contempla esta vasta creación, claro, yo entiendo lo que usted me puede decir. Vea la tragedia, vea la desgracia, vea la pobreza, vea la destrucción, vea la guerra, vea la muerte, vea la tragedia, vea la iniquidad. Por supuesto que lo entiendo. Pero Dios no nos creó así. Dios nos creó para que disfrutáramos de su comunidad. Es que Él es un Dios comunitario. Él habita en comunidad eterna. Dios habita en esa comunidad y Dios está disponible para que nosotros realmente vengamos y entremos a su comunidad. Me encanta este libro de Isaías, contundente para mí, porque nos refleja esa verdad de que Dios está interesado en que su mundo no esté vacío. Dios no quiere que su mundo esté vacío. Dios quiere que su mundo realmente esté conformado, esté lleno de hombres, de mujeres que tienen una comunión maravillosa con Él. Sin embargo, observe por favor cómo las naciones crecen y las naciones se multiplican. Vean por favor, sin embargo, aunque el mundo crece en términos numéricos, nuestra comunicación con el ser humano cada día se pierde más. Alguien dijo que cuando se creó la computadora se resolvieron un montón de problemas. Ya no hay más necesidad de droga. Ahora yo tengo mi propia laptop, yo puedo tener mi propio mundo, yo puedo crear mi mundo, yo puedo solo vivir en mi mundo y desde ese mundo yo puedo relacionarme con quienes yo quiera. Pero hemos roto relaciones. Hay hijos que no quieren saber nada de su padre o de su madre. Hay padres que están cargando ese problema. No pueden tener una relación con sus hijos, no pueden conectarse con su generación. Quisieran hacerlo, pero llegan y la barrera está ahí. La tecnología realmente separa y no le permite al padre muchas veces accesar al hijo. Y viceversa, hombres y mujeres. Es increíble. La tecnología ha llegado realmente a enfermar al hombre en cuanto a este concepto de comunicación. Que hay gente que ya no puede realmente sobrevivir sin su teléfono. Siente que si le falta el teléfono, le falta todo. Pero queridos amigos, Dios no nos creó así. Dios nos ha creado para que tengamos relación con nuestro cónyuge, que tengamos relación con nuestros hijos, que tengamos relación con nuestros vecinos, que tengamos relación comunitaria, que disfrutemos realmente de relaciones sanas, saludables, que nuestras relaciones crezcan. Quizás usted es un hombre muy solitario. Quizás usted es un hombre que tiene que recurrir al alcohol y ahogarse en el alcohol. Quizás usted es un hombre que necesita encontrar un escape. Y quizás ahora mismo usted está en esa condición de escape. Pero Dios realmente no nos creó para que nos quedemos en esa condición. Dios nos ha creado y esta palabra nos muestra que cuando el Creador nos hizo, ellos vivían en esa comunidad.
Quiere decir que si Dios te creó a su imagen, a su semejanza, Él quiere que te levantes y vuelvas a casa y digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero ten misericordia de mí. Creo que hay hombres que tienen que volver a casa. Creo que hay mujeres que tienen que volver a casa. Creo que hay jóvenes que tienen que volver a casa. Creo que hay señoritas que tienen que volver a casa. Creo que hay gente que tiene que volver a reconciliarse con sus amados. Creo que hay necesidad de volver a establecer la comunicación cara a cara, rostro a rostro, abrazo a abrazo. Ese es el corazón de Dios. El Dios comunitario no nos ha creado para ser aislados. No podemos vivir en insolación. No podemos vivir ni enajenados de Dios, ni enajenados del ser que Él ha creado. Tenemos que volver a Dios, diría yo primeramente, pero también tenemos que volver a los nuestros, a nuestros amados. Tenemos que correr a ellos, tenemos que saber cómo encontrarnos de nuevo con ellos. Por favor, acompáñenme en esta lectura del verso 4, porque el verso 4 dice que en ese verbo estaba la vida. Vean, dice que la vida era la luz de la humanidad. Dos cosas, por favor. Observen claramente, número 1, en el verbo estaba la vida. Pero número 2, en la vida realmente estaba la luz de la humanidad. Dios es un Dios que nos llama ahora a entender un evangelio tan sencillo como el evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 1, 2, 3 y 4. El verbo de Dios es la luz. El verbo de Dios es la vida. El verbo de Dios es la vida. El verbo de Dios es la luz. En esa sola esencia de la divinidad, observen, ese verbo eterno fue vida. Ese eterno verbo fue luz. Pero al crearnos Dios a nosotros, ese verbo ahora quiere manifestarse en tu vida. Pero al manifestarse a tu vida, ese verbo, por cuanto Él es vida, Él va a traer vida a tu existencia. Por cuanto ese verbo es luz, ese verbo va a traer luz a todo lo profundo de tu ser. Ese verbo eterno, ese verbo que vivió y que ha habitado con el Padre y con el Espíritu Santo, ese verbo divino que es luz y que es vida, está disponible, está accesible a la creación de Dios. Él no se ha enajenado de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos separado de Dios. Somos nosotros los que nos hemos divorciado de Dios. Somos nosotros los que hemos dicho: no querré caminar yo con un Dios que desconozco. No puedo caminar con un Dios que me imagino que es terror, que es fuego consumidor. Vamos, reacciona. Esta es la palabra de Dios. No creas cuentos. Deja de aceptar teorías y mitos paganos y reciclados, transportados de religión a religión. Vamos, en la sola esencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen fiesta. Pero al crearnos, nos han creado con el propósito de que nosotros también nos integremos a su fiesta. Esta es la buena noticia de Dios. Esta es la buena noticia de que ese verbo de Dios es vida. Esta es la buena noticia de Dios de que ese verbo es luz. Por eso me encanta el verso número 4, porque dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Observen que no dice la luz de la creación, porque si usted va a revisar Génesis 1, antes de que Dios hiciera el sol o la luna o las estrellas, ya había luz. Pero quiero que entienda esta verdad. Primero hubo luz, después hubo luz de sol y de luna. Por supuesto que sí. Eso es el orden en que está escrito Génesis. Pero quiero enseñarle algo a usted. Dios, que es luz. Dios